Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y tengo de invitado en este caso a Federico Musso, que es uno de los editores de Ivrea, ¿no? Así que bueno, gracias Federico por sumarte acá a un nuevo podcast. Gracias a vos, Lea, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Y bueno, y gracias por brindarnos tu tiempo, hombre ocupado, ¿no? Ahí trabajando en Ivrea, que para muchas personas siempre es el sueño, ¿no? Del un poco el trasfondo, el backstage de lo que es la edición de un manga, bueno, en este caso de Argentina, un manga local, pero bueno, ustedes también publican para España, así que me parecías una persona indicada para hablar de este tema, que creo que no se suele tocar tanto como es el tema de editar un manga, corregirlo y demás. Siempre se habla mucho de las traducciones, neutro, en Río Platense y demás, pero no tal vez tanto de un poco del trasfondo, así que bueno, te agradezco que te hayas sumado acá al podcast. Es parte de todo el mismo proceso, pero es cierto que por ahí mucha gente piensa que la traducción es algo que se hace y se traslada tal cual como esté al papel, y hay muchos pasos intermedios. Claro, tal cual. Y bueno, un poco el espíritu de este episodio era hablar de eso, tal vez algunos aspectos técnicos, tampoco comentar todo para no comprometer obviamente el trabajo de cada uno, pero bueno. Para no aburrir a la gente. También. No, igual es un tema para mí, bueno, por lo menos para mí es interesante, ¿no? Pero tengo acá en mis manos, mira, por ejemplo, este tomo de Dragon Ball, ¿no? La nueva edición, la Cassette que está editando ahora Ivrea, que, bueno, uno diría, la traducción es, bueno, pongo acá los globos, ¿no? Los globos de diálogo. Ya la tengo acá, mira. Epa, bueno, lindo. Linda edición, creo que están conformes, ¿no? Allá en la editorial porque sale muy linda. Y bueno, sí. Y uno creería que pongo los globos de diálogo acá y ya está, ¿no? Y es una traducción y listo, y pongo imprimir, ¿no? Y creo que es un poco más. Así que bueno, la idea también es eso, ¿no? De ver cómo este libro llega a nuestras manos, a manos del consumidor. Así que bueno, primero la pregunta, ¿no? Es, vos no estás en el lado de traducción, sino que estás en el lado de editor y corrector, ¿no? Corregime si es correcto. Claro, sí hice traducciones para Ivrea y otras editoriales, pero de lo que sería Comic Yankee. Cuando hace unos años salió la línea, exacto, cuando salió la línea con Tortugas Ninja, Sin City, ¿qué más? Metal Gear Solid, y eso la mayoría de esas colecciones las traduje yo. De hecho, sí, Sin City la hice entera, Tortugas la hice a partir del segundo tomo, pero la corrección del primero también es mía. Y bueno, comentame entonces eso, ¿qué es corrección para el que tal vez no esté al tanto de cómo se corrige, bueno, ya sea un libro o un manga, ¿no? Mira, normalmente depende, obviamente el proceso, si bien siempre es parecido, depende mucho del tiempo con el que cuentes, cuándo los libros se van a imprenta, quién es el traductor original, qué tantas exigencias tenga la editorial japonesa o los autores japoneses o quien sea que te vende los derechos. Y empieza, obviamente, cuando nosotros tenemos los archivos de los mangas, que puede ser tanto digitales como tomos japoneses. A veces las editoriales nos mandan los tomos. De acá tengo un yoyolio. ¿Lo siguen enviando los físicos? Porque sé que antes sí, por lo menos en mitad de los 2000 por ahí, que publicaba, ¿no? Las fotos de ya nos llegó los libros, pero no sé si ahora ya todo se scan digital o si directamente... Por lo general se trabaja con archivos digitales, pero el manga de referencia en papel siempre suma, digamos. Siempre suma porque vos ves bien cómo está armado el lomo, qué hay debajo, si tiene extras, si viene con algo en particular. Las ediciones digitales a veces no son 100% iguales a las que salen en papel, y por eso siempre conviene tener las dos cosas. Tanto la referencia en papel como lo que es el archivo, que además obviamente son de una calidad que normalmente un scan no te da. Sí es cierto que en una época nosotros, me acuerdo que teníamos unos escáneres que incluso la calidad con la que armábamos los libros era mayor a la de los archivos que mandaban los japoneses. Pero te estoy hablando hace más de 15 años. Así calculale que yo entré
Yo entré primero a Láser a principios de 2007 como redactor de la revista, y después entré a lo que serían las oficinas de Ivrea a hacer trabajo de corrección, tanto de Láser como de los mangas y de los cómics argentinos, algunos de los cómics argentinos que se publicaron en la época. Y no, si bien el método sigue siendo más o menos el mismo, sí es cierto que le agregamos más pasos, como más controles de calidad, digamos. Sí, hay otras cosas que cambiaron un montón en estos 18 años. O sea, calculale, van a ser 18 años desde que yo laburo de esto y sumale casi 8 desde que se editan mangas en Argentina, que empezaron en el 99 con Ranma 1. Sí, y bueno, de hecho pasamos de los mangas que capaz venían traducciones en inglés, si bien, bueno, hay alguna editorial que no quiero nombrar que sigue haciendo traducciones no directamente del japonés, pero bueno, ahora directamente son... Pasame en off, mandame sí. el dato. No, solo la conoces, una que solo publica los tomos 1, que quedó ahí en el ya está, ya la dijiste todo. Sí. La editorial número 1 del mundo, ¿no? Porque bueno, solo tiene los tomos 1. Que es de traducciones directamente del inglés, ¿no? De estas versiones occidentales. Y bueno, ahora obviamente es del japonés, ¿no? Bueno, empezando por ahí, tenemos que tener traductores ya del japonés directamente. Y una vez que el traductor hace su traducción, su trabajo, ahí viene, ¿no? El trabajo del corrector. Empezás, exacto, mira, si se trata de traductores nuevos, lo primero que hacemos es hacerle una devolución. Esto lo hiciste bien, esto mal, acá esto lo hacemos distinto, esto se cambia. Pasa muchas veces, por ejemplo, se les aclara que las traducciones que son para argentinas van en dialecto rioplatense. Pero hay gente que se lo toma muy literal o piensa que eso significa meter puteadas y meterle un fardo en todos lados. Y nada que ver. Lo hagas en dialecto rioplatense simplemente significa que los personajes tienen que hablar de voz. Tienen que hablar en una jerga más o menos porteña, más o menos bonaerense, si querés, que es donde está es un motivo por los cuales se hace eso, es que sí. supuestamente sin llegar a ser el marginal, ¿no? Sin llegar a ser claro, son contadísimos los casos en los que un personaje se manda así una puteada al marginal, como dijiste vos. Pero cuando preguntan a veces también por qué traducen al rioplatense y no al cordobés o al salteño, la respuesta ahí es que si vos te fijás, los mangas casi todos están en el dialecto de Tokio o alrededores, y el equivalente a eso es hacerlo en el dialecto rioplatense, digamos la parte más poblada y más central del país. La cuestión es que una vez que los traductores entregan por lo general un Word con el guión, después que se les manda los tomos, se le hace una devolución. ¿Cómo usamos los signos de puntuación? Viste que en una época, por ejemplo, en Argentina no se abrían. O sea, sean solo signos de cierre. Pero eso era un quilombo, no solo porque muchas veces es más difícil de entender, sobre todo para oraciones largas, si no tenés el signo de apertura, sino porque el mismo manga que acá salía sin signo de apertura, en España salía con. Entonces, una cosa que yo hacía también de mis primeras tareas cuando entré por primera vez, era agarrar los guiones de mangas que se habían traducido para España y adaptarlos al argentino. Y lo que tenía que hacer como primer paso era eliminar todos los signos de apertura de pregunta y admiración, y a su vez eso necesitaba más reescritura, porque no es lo mismo una oración que arranca con un signo de pregunta que una que se estira durante 3 páginas y recién al final vos te enterás que era una pregunta. Viste que los japoneses son muy de eso, de usar los globos de manera muy muy distendida. Supongo también para la maquetación, ¿no? Porque vos diseñaste tal vez el globo de diálogo con un signo y bueno, tenés que agregarle, ¿no? el otro y correr ahí Sí, es cierto, a veces también generaba problemas con eso. Bueno, la cuestión es que el traductor o la traductora recibe esa devolución
sobre cómo solemos trabajar, que hay que tener en cuenta, el registro de los personajes. Y lo que yo siempre recomiendo es que una vez que el tomo, o sea, por más que le hagamos una devolución, siempre en el momento que eso se manda a maquetar, se manda a letrear, que es lo que nosotros leemos directamente para la corrección, y siempre se terminan haciendo más marcas, o por tema de continuidad, nombres o ataques o lugares que estaban escritos de una forma y tienen que ir de otra, o por temas de fluidez en los diálogos, o por ejemplo a veces es muy común que haya chistes o juegos de palabra en los mangas, y si al traductor no se le ocurre cómo resolverlo. Antes, por ejemplo, era muy común que se pusiera un asterisco diciendo chiste intraducible porque en japonés, no sé, la palabra perla suena igual que inodoro. ¿Viste? Esas cosas que no tenían ningún sentido. Y a mí siempre incluso como lector, siempre me molestó eso. Así que una cosa que yo procuro hacer siempre es tratar de reducir los asteriscos al mínimo. Si hay un chiste en el japonés, la idea es buscarle la vuelta y adaptarlo para tener algo parecido en castellano. Un ejemplo burdo, siempre digo el de los Simpsons con el Uruguay. Uruguay, qué país tan chistoso que dice Homero, que es el You Are Gay, ¿no? Sería el juego de palabras en inglés. Y bueno, de alguna manera en latino, digamos, la traducción mexicana se intentó adaptar un chiste que si no sería intraducible, ¿no? Sí, en los Simpsons pasa todo el tiempo y te diría que hasta se van al otro extremo. Porque en los Simpsons muchas veces te cambian en absoluto la referencia para que cierre mal. Hablan de Luis Miguel, ¿no? Digo, qué sé yo. Exacto, o Robert Redford en el capítulo del hermano de Krusty. Bueno, tratamos de no llegar a ese extremo, de que están hablando de un actor y no es que le ponemos Ricardo Darín en nuestra versión. Pero sí pasa esto. Yo todo lo que sea asterisco diciendo este chiste es intraducible, yo procuro darle la vuelta para que no pase. Incluso si lo está corrigiendo alguno de mis compañeros, calculé que cuando yo entré a laburar era el único corrector. De hecho fui el primero que entró específicamente para eso. Porque antes por lo general no había un corrector fijo, se repartían la tarea entre el que estaba disponible. Y cuando entré y empecé, digamos, a ¿cómo se dice? A formalizar mal las cosas, los métodos, ahí, por ejemplo, el traductor pasó a ser no pasó a tener la palabra final, sino a ser parte del proceso de qué queda mejor, qué conviene acá, qué hay que poner. Y hoy en día somos como 10 los correctores, por la cantidad de laburo que hay. ¿Se reparte la serie o cada uno, no sé, empieza a editarse esta versión que hacen de Dragon Ball y a vos te toca Dragon Ball, a otro le toca One Piece, así? Dragon Ball, repartiendo, sí. Todo lo que sea Toriyama, yo canté PRI y lo hago y lo voy a hacer siempre yo. Lo mismo con todo lo que sea de Araki. Lo mismo con casi todo lo que es la franquicia Senseiya. Esas cosas como que yo me aprovecho de mi vejez y de mi posición de carcamal para agarrármelas yo. Pero también, por ejemplo, una cosa que hacemos ahora, que antes no lo habíamos establecido, es que todas las series mínimo la leen 2 personas, mínimo 2 y a veces hasta 3 o 4. Porque si, para un lado, para encontrar más lo que sea errores de continuidad, coherencia con los otros tomos, todo eso, y por otro, porque descubrimos que al final terminamos tardando menos. Si 2 personas leían el manga y podías ver si se generaban más errores o si algo se le había pasado a una, que teniendo que parar un libro que sea imprenta porque había faltado revisar alguna de las otras cosas. Entonces lo que antes yo hacía, de hecho creo que justo ahora no tengo ninguno a mano, pero hace poco encontré unas impresiones que era donde yo corregía Dragon Ball la primera edición, la de 2008, 2009, 2009 o 2008, no me acuerdo ahora cuándo fue. 2008 creo que empezó, sí. Y no, octubre de 2008 creo que fue.
Bueno, que ahí lo que hacíamos era en la oficina imprimir los tocos así de los tomos y se corregía sobre el papel, yo hacía las marcas y eso el diseñador lo pasaba en la compu. Hoy en día hacemos el 99% en la compu. A veces si hay algo muy específico que necesita una revisión más, ¿cómo decirlo? Más física, si querés, se imprime. No sé, por ejemplo, para hacer novelas, yo prefiero corregirlas en papel. Me resulta mucho más fácil visualizarlas así que en la compu, que a fin de cuentas te terminan bailando las letras. Y, perdón, me estoy yendo por las ramas, ¿no? No. Pero básicamente parte de mi trabajo y el de mis compañeros es que el manga le llegue al lector argentino de la manera más parecida que le llegó al lector japonés. Y tomándose las libertades o las concesiones que creamos necesarias para que quede la mejor versión posible. Por eso a mí me gusta que los mangas de... Sí, no, perdón, te quería consultar, que ya que estábamos hablando de corrección, si el traductor justamente tal vez es un buen traductor del idioma japonés-español, pero bueno, el español también tiene sus propias riquezas, ¿no? Sinónimos y demás. Uno sabe que, para que tampoco suene lo que llaman la cacofonía, ¿no? Esto de que se repite siempre 3 tristes tigres, ¿no? Ese juego de palabras no puede haber en un texto, porque uno cuando lo lee ya te empieza a hacer, bueno, eso que se llama la cacofonía, ¿no? Y bueno, el tema esto de la semántica, bueno, ya sea signos de interrogación, de admiración, esto que dijiste de que antes no se abrían, y bueno, esto de que hayan sinónimos en el idioma español, todo eso es del lado de los correctores, o ya el traductor tiene que tener cierto manejo bien del idioma español. Pasa mucho que al principio cuando entran cometen todos esos errores. Redundancias, repeticiones, cacofonía. La idea es que con el correr de los tomos vayan mejorando. Yo siempre les recomiendo, no sé si ya lo dije, que una vez que está el tomo editado, ellos lo lean la versión impresa o al menos la versión del archivo final que se manda a imprenta y comparen todo lo que cambió de lo que entregaron ellos a lo que cambiamos nosotros. Y la mayoría de las veces la explicación para las cosas que cambiamos es esto que decís vos. Más allá de, no sé, errores que puedan cometer, falta de ortografía o sí, alguna coma, un error de tipeo, sí, esas que tal vez dentro de pones todo toda la oración pavadas directa, sí, sin una coma y no lo lees y decís cuánto. Para que, viste, cuando no respirás porque es como una oración seguida, a veces hay que poner bien las comas. O al contrario, a veces tenés que quitar comas porque se van al otro extremo. Bueno, y una cosa que yo le recomiendo mucho a los traductores, no sé si me dan bola, pero yo se lo sigo recomendando, es que lean no solo manga, sino que lean literatura, lean notas periodísticas, lean sobre todo argentinas, ¿no? Sobre todo escritas en nuestro dialecto. Lean, porque hay varios traductores que se nota que se metieron en esto porque son muy fanáticos del manga y no te leen otra cosa, y eso los limita un montón en vocabulario, en expresividad. Hay gente que, no sé, te sabe decir que todos los poderes de Dragon Ball, cada ataque, y no te sabe armar una oración que suene natural, o que suene dicha por un vecino. Y digamos, son todos procesos a veces largos, a veces hay gente que lo caza de una, a veces también se nota la brecha generacional. Calculale que yo ya tengo más de 40, me tocó laburar con pibes de 20 que nacieron y crecieron en un mundo totalmente distinto. Incluso y yo hablo por mí, pero pensá que casi todo lo que digo se aplica también a Juan Quiroga y a Miki Depre, que somos los tres, digamos, los tres senior, por decirlo de alguna manera. Los tres viejos chotos que están ahí con todo el piberío tratando de bajar línea institucional, por decirlo de una manera.
Sí, de que no te traduzcan un buenardo, como también hubo una editorial. No, creo que alguna vez usamos buenardo, Ah, pero era en un caso muy particular donde el personaje, si me acuerdo de qué manga era, te lo digo. Era un personaje que hablaba en slang, que hablaba metiendo mucho lunfardo y básicamente los personajes decían, dejá de hablar como un pelotudo, dejá de... no se te entiende nada. Como que si el japonés lo permite, si el japonés te da a entender que el personaje está mandando fruta, eso también se trata de trasladar. ¿Vos te acordás lo del Buenardo? Si lo leíste en algún me acuerdo manga. de otra editorial que lo puso, pero no de Mira, si Ibrea. me acuerdo te digo, pero yo creo que al menos algún Buenardo o algún Malardo, así como excepción, hemos usado. Sí tengo, bueno, otras míticas, pero bueno, ya son ediciones más viejas, ¿no? Tipo la de Gans, ¿no? Que siempre se menciona. Bueno, una cosa que se hacía antes de que entrara yo, tipo en la época de Is y eso, era que a veces se tomaban demasiadas libertades, como un infame tomo de Is, donde Ichitaka decía, como dice Mostaza, vamos paso a paso. Sí, claro, esas son las míticas. Tengo una de Helsing también, que eran una barbaridad, que también que eran vampiros medios, ¿no? Soeces, pero bueno, eran unas barbaridades que decís, pará un poco. Yo Sí. personalmente, por lo general, todo lo que sea guarangada, puteada y barrabasada, si está justificada, lo recontrabanco. Me parece que no es lo mismo eres un maldito bastardo que sos un hijo de puta. Bueno, ahí te iba a Eres preguntar, justamente porque, bueno, teniendo acá a mano de vuelta, ¿no? La edición de Dragon Ball, orgulloso de que la editen acá en Argentina, la verdad que les quedó excelente. Aparte de la color, que también me gusta, pero bueno, dibujo de Toriyama es en blanco y negro. Pero, en que las dos son complementarias. Las dos sí, sí, ediciones. tal cual, tal cual. Eh, Así que, bueno, una pregunta que siempre, sobre todo, tal vez lectores nobles que obviamente no tienen cierto bagaje de lectura de manga, uno empieza con Dragon Ball, ¿no? Con, bueno, con un anime que sea de temporada y que esté de moda, pero sobre todo pasa con Dragon Ball que uno dice, no sé, ciertas cosas que, claro, uno tiene asociado a ya la traducción del anime, ¿no? La traducción latina, mexicana. Bueno, esto de que tal vez no decían cosas que en la traducción latina bueno, se utilizaba, pero eso era la pregunta, ¿no? Que si Ibrea hay algún tipo de debate o de puesta en común de que, bueno, que sea un poco más fiel a la traducción del anime porque la gente lo piensa así o directamente sí o sí va a ser al rioplatense, ¿eso lo toman en cuenta? Son dos aspectos distintos. Uno, al rioplatense siempre. Eso no se discute. Con nuestro criterio, mangas al neutro no existen. De hecho, yo personalmente tengo una cruzada contra el neutro de cómics que se editan en Argentina y si están en neutro, les pego una leída y si veo que es una porquería tibia y aburrida, directamente no te lo compro. Sé que hay gente que le pasa lo mismo con el voceo. Si está de voz, no te lo compra. Pero creo que ya se deberían resignar esas personas porque hace más de 25 años que se edita acá así. De hecho, hay editoriales que antes no usaban el voceo para los mangas y hoy sí. O sea que se instauró como estándar. De hecho, hay mucha gente que no cae en esto, pero si vos te das cuenta, las multinacionales cuando se instalan acá, no sé, McDonald's, Coca-Cola, la que vos quieras, y vos ves publicidades hechas para acá, no las hacen de tú, las hacen de vos. Si vos vas a McDonald's están los carteles de como vos quieras, como a vos te guste, no es que te hablan de tú y dicen no porque están acostumbrados a verlo así en el Chavo del 8. Entonces, por más que suene a una cosa de nacionalismo, de personalismo nuestro, el motivo por el que existen los doblajes en neutro es 100% para ahorrar costos, usar una misma traducción en todo el continente y listo. Obviamente, a mí me pasa que yo lo adoro a Mario Castañeda, a René García, Laura Torres, toda la gente que laburó, Rocío Garcés, toda la gente que laburó en Dragon Ball, todos le tenemos cariño, porque en mayor o menor medida todos vimos el anime,
y de ninguna manera es algo en contra de su trabajo. Porque la gente con los criterios que tienen que seguir está súper bien lo que hace. Salvo quizás alguna excepción como Dragon Ball al principio, toda la censura que te cambiaba el sentido de las cosas. A mí siempre me molestó muchísimo cuando piden el primer deseo a Shenron, que Ulon pide una bombacha y en el doblaje decía deseo conquistar a Bulma, cosa que jamás se cumple y que se contradice por completo con lo que vos ves. Eso a mí... Sí, además dice eso y le cae una bombacha en la cara, ¿no? Es como... Claro, vos decís que es la bombacha de Bulma, se supone que después de esto van y garchan, ¿no? Como que es todo muy, muy raro. Algo así jamás se hace en Ibrea, de censurar o de cambiar un sentido o de irse por la tangente. Y bueno, entonces, por un lado es esto, el rioplatense en las ediciones argentinas nunca se pone en duda, así como en las ediciones españolas jamás se pone en duda que hablen de vosotros, que usen españolismos, que a mí me causa gracia a veces hablando con colegas españoles que parece que todos los personajes de manga van a la iglesia. Dicen, Dios mío, o expresiones muy españolas, muy que tienen que ver con la idiosincrasia española, que claramente no tiene nada que ver con la japonesa. Pero bueno, es esa discusión al margen. Te digo, además porque yo también ahora justo no. Ahora es tanta la producción en Argentina que yo no estoy haciendo nada para España. Pero durante muchos años yo corregí ediciones españolas también. De hecho, JoJo Bizarre Adventure, por ejemplo, yo corregí tanto la argentina como la española hasta Stone Ocean, más o menos. Y cuando empezó a salir Stone Ocean en España, ya era tanta la carga de laburo acá que se separaron por completo los dos departamentos, digamos. Bueno, y después no quedan como frases, yo como lector de Los Cuatro Fantásticos de Kirby, obviamente la traducción que uno podía conseguir era la española, ¿no? Y bueno, y es fantástico para mí Es Hora de las Tortas, ¿no? De La Mole, de The Thing. Bueno, no, La Mole es en el mexicano, en español. Mexicano, sí, perdón, era la cosa. The Thing, bueno, a mí fantástico, ¿no? Las Horas de las Tortas, porque, bueno, se supone que la cosa justamente habla un poco más de barrio, ¿no? Es el más cabeza del grupo de Los Cuatro Fantásticos. No, bueno, yo banco mucho los españoles cuando hacen eso. Yo prefiero eso a... ¿Cómo decían? En el doblaje mexicano igual quedó bien. Es la hora de pelear, decían. Sí, bueno, pero se supone que Reed Richards habla como más formal porque es el científico y la cosa se supone que es el más de el obrero, ¿no? Entre comillas. Creo que es la hora de los bifes quedaría bien para claro. Bueno, tuvieron ustedes una votación en Ibrea, el de Zorra, ¿no? Este manga, para ponerle el nombre. ¿Cómo se iba a votar? ¿Cómo se iba a llamar, decís? Sí. No me acuerdo en el de las quintillizas, que sí lo hicimos. Sí, el de las quintis sí. Y el de Zorra, ¿no? Puede ser. Pasó también en One Piece que se hizo una votación para ver qué términos querían. Si más parecidos al japonés, más parecidos al anime, más parecidos a qué, y ganó usar muchos términos japoneses, incluso cuando el traductor no estaba de acuerdo. Ahí Agustín lo que dijo es, para mí tiene más sentido esto o lo otro, pero se hizo esa votación y él dijo, bueno, está bien, vamos con esta, voy a adaptarme lo mejor posible. Igual me quedó una cosa sin contestarte sobre la Kansenban de Dragon Ball. Dragon Ball justo es un caso rarísimo porque es uno de los poquísimos mangas en Argentina que tiene 3 ediciones distintas. Se cuentan con los dedos de una mano los mangas que tuvieron más de una edición y 3 ni te cuento. Creo que solo llegan a 2, ¿no? Tipo Slam Dunk, la vieja y la nueva. Sí, salvo que cuenten la Kansenban que vino importada. Bueno, y la otra excepción sería Hellsing, que Hellsing salió la edición inmortal ahora, que es una especie de Kansenban 2 en 1, y antes salió la Tankobon sin sobrecubiertas y después con sobrecubiertas, pero usando la misma traducción. Pero sí, creo que Dragon Ball, sin contar Hellsing, creo que es la primera vez que un manga tiene 3 ediciones en Argentina. Se viene mínimo una más, que yo ya todavía falta confirmar, pero hay un manga más que tuvo 2 ediciones y va a tener una tercera. Y después es rarísimo que pase.
Se te afilaron los colmillos ahí. Sí. Bueno, una cosa que yo esperaba mucho era la de Is, ¿no? Porque los tomitos eran chiquititos, medio inconseguible también a veces para el lector actual, así que eso estuvo bueno que se reedite. Y si bien, bueno, ahí también te quería preguntar, por ejemplo, en Is, que venía esto del correo de lectores. Me acabo de acordar, hay otra serie que muy probablemente tenga una tercera versión. Y ahí una cosa que estamos charlando es que nos gustaría volver a meter Atlas, de ser posible. Sí, está bueno. Bueno, obviamente correo de lectores se queda de otra época, pero Atlas está bueno. La de Senseiya vieja, ¿no? La edición vieja tenía buenas Atlas. ¿La de Senseiya? Sí. Sí, ahí casi todas están escritas por Cynthia, que era sigue siendo, creo, la fan más grande de Seiya del país, y la que hace el letrado, la que diseña todos los tomos. Y yo te voy a decir, yo tengo sentimientos encontrados con las Atlas, porque por un lado, como lector me encantaban. Yo cuando me compraba un manga en los 90, 2000 y leía las Atlas, a veces me las leía antes del tomo, incluso así de ansioso. Pero también es cierto que no es lo mismo el nivel de conocimiento que hay sobre Japón o la cultura japonesa en general en 2005 que en 2025. Antes por ahí tenías que aclarar lo que era un ramen, hoy en día es redundante aclarar eso. O el mismo término otaku, quizás hikikomori. Hikikomori es algo que casi siempre se aclara igual, aunque no sé qué porcentaje de nuestro público ya lo sabe de antes o no. Pero también es cierto una cosa, si bien hoy las Atlas son una excepción, salen en muy pocos casos y muchas veces los japoneses mismos te lo impiden, sea prohibiéndote o pidiéndote pasar por un proceso de aprobación que te termina atrasando todo y entonces vos ya sabés que no podés incluirlas porque por ahí te retrasan los lanzamientos del mes. Pero hoy en día, por ejemplo, vos cualquier día, vos te lees un tomo y te queda una duda o no entendiste algo de la traducción o encontrás un error y te metés en el blog de Ibrea, en la parte de preguntas y respuestas, dejá la pregunta ahí y sabés que en unos días tenés la respuesta o de Juani o de Maxi o de alguno de nosotros. Muchas veces los correctores contestamos nosotros si se trata de una serie que hagamos. A veces Agustín también sale a contestar dudas de One Piece. A veces Leandro mismo, Leandro Berto, el presidente y fundador, él sale a contestar, sea dudas o bardeos que hagan. O sea, si no tenés la ACLA como acompañamiento del libro, pero sí tenés un acceso a la editorial, al equipo editorial que antes era mucho más difícil. Antes no tenía esa fluidez, no tenía ese ida y vuelta constante como es el blog y las redes sociales. Entonces, y con el correo pasa lo mismo. El correo a mí también me encantaba de más pibe leer y ver quién escribe. Incluso tengo amigos que conocí porque escribieron al correo de IS y dejaban el mail, yo les escribí y así nos hicimos amigos, pero eso medio que sí, ya fue totalmente reemplazado. Sería buenísimo alguna serie en particular, charlarlo y meter correo. De hecho, Dragon Ball, la primera edición, casi tuvo correo, pero que lo iba a escribir yo, de hecho, el correo. Había armado el del número 2, estaba armando el del número 3, y a último momento los japoneses no quisieron. Y eso que Dragon Ball en Japón al principio también tenía correo. Tenía una sección de preguntas y respuestas que respondía a Toriyama. Pero bueno, no se dio. De hecho, si llegás a tener la primera edición de Dragon Ball 1, hay una especie de intro escrita por mí donde se prometía ese correo que nunca fue. Ah, lo voy a buscar, pues lo tengo por ahí. Por ahí el tomo. Y si es la reimpresión, probablemente ya no esté. Pero si es la primera, vas a ver que sí, que se hablaba de ese correo. Uh-huh. Y eso tiene que ver ni siquiera con decisiones nuestras o con preferencias nuestras, sino con cómo funciona el mundo hoy comparado con hace 20 años. Y hablando de esto de
los japoneses, ¿no? De qué les permiten, qué es no. Esto de elegir series, esto suele ser, no sé si creo que ya te habrán hecho la pregunta, pero suele ser entre muchas personas, entre algún comité, entre comillas, si quieres, de personas decidiendo licencias, o generalmente es solamente, bueno, de derechos internacionales. Eso no sé si lo puedes comentar. Mira, hoy en día, varios de los que corregimos o nos encargamos de las series y algunos proyectos específicos en particular, podría decirse que tenemos voz pero no voto. Podemos recomendar, yo quiero sacar esta serie, esta está buenísima, esta la va a pegar, esta se anunció el anime, hay que sacarlo, esta hay que sacarla antes que se anuncie el anime. Nosotros podemos opinar, podemos sugerir, pero las decisiones sí hay un equipo específico, obviamente con Leandro, también está Juan y Quiroga, y un par más de personas que se dedican específicamente a eso, que son los que viajan a Frankfurt para negociar o renegociar los contratos, son los que van a Japón. Hay un equipo específico que hace eso, pero digamos, si es por tirar, podemos tirar. Que nos den bola o no es otro tema, pero sí, yo siempre doy el mismo ejemplo de JoJo Bizarre Adventure. Cuando yo entré en 2007, yo ya era muy fan de JoJo. No estaba al día con Japón, pero sí me había leído casi todo en unos CDs que me había armado un amigo, de traducciones totalmente horribles y lo único que se conseguía. Y yo en ese momento decía, tenemos que editar JoJo, porque es un manga buenísimo, y Juani me decía, ni en pedo, lo conocés vos y 3 gatos locos más. Te decía, encima es una serie larguísima, más de 100 tomos, no, es inviable. Me acuerdo que una vez en el blog de Láser incluso preguntaron por JoJo, y Juani dijo, mira, si fuera por... sí vamos a hacer nota de tal o cual serie, era la duda, ahora no me acuerdo. Y la respuesta de Juani, que me acuerdo casi literal, es que no siempre podemos hablar de todas las series que hay. Dijo, de hecho, Fede Muso le encantaría hacer una Láser Plus dedicada a JoJo, y yo ni siquiera le dejo meter una nota. Algo así. Y cuando se posteó eso, saltaron como 2 o 3 personas diciendo, a mí, aguante JoJo, yo también quiero nota de JoJo, saquen JoJo. Pero, insisto, eran 2 o 3, nada más. Muchísimos años después, en una época que yo de hecho ni siquiera estaba trabajando en Ibrea, sale el anime de JoJo, le empieza a romper mal, sale Stardust, que termina, digamos, de despegar del todo. Y ahí Juani un día me contacta y me dice, ¿cómo andás, Fede, de tanto tiempo, no sé qué? Escuchame una cosa, si pudiera sacar JoJo en Argentina, ¿qué formato te parece que sería el mejor? Y ahí a mí se me prendió la lamparita. ¿Está diciendo que vamos a sacar JoJo? No te estoy diciendo nada, pero vos, ¿qué harías? Entonces yo ahí le empecé a hablar de la edición Bunko, que es la que terminamos eligiendo, la edición Omnibus, que es una que salió creo que solo en Convinis, en un montón de cosas. Y de hecho, gran parte de mi vuelta a Ibrea, yo se la tengo que agradecer a JoJo. ¿A qué voy con todo esto? Que Juani, si bien JoJo terminó siendo un éxito y hoy en día estamos casi al día con Japón, ya vamos por JoJolion, que es la 8ª parte, y en España ya está por empezar JoJoland, que es la actual. Si bien en cierta manera el tiempo me terminó dando la razón a mí, en su momento tenía razón Juani, porque JoJo no era una serie que había que publicar en 2007, ni 2008, ni 2009. Porque en esa época es cierto que no era tan conocida en Occidente, era una serie larga, quizás no estaba la posibilidad de editarlo en Bunko y había que editarlo en Tankobon. Si había que editarlo en Tankobon se alargaba mucho más. Había un montón de factores para que cuando yo quería publicar JoJo no se haya hecho, y fue lo mejor que le podría haber pasado a la serie. Sí, son momentos. Siempre también yo doy el ejemplo de Vagabond, ¿no? Cuando nos llegó por importación, que de hecho es la edición que yo tengo. Y bueno, sí, no las compraba nadie, ¿no? Después estaba medio de saldo, creo que eran 10 pesos en su momento. No, fue más triste, porque primero tuvo edición argentina, sí, después se completó con la import, y de hecho los tomos que se agotaron se complementaron con la import.
Ahí Sí, sí, tenés sí. otro ejemplo. Y bueno, Exacto. hoy en día todos es que hagamos lo mejor del mundo, qué bueno, claro, pero bueno, en su momento se intentó y obviamente tal vez no estábamos en ese momento del mercado, nosotros como lectores, no estábamos en ese momento para darle una oportunidad a la obra. Me diste el puntapié sin comprometerte, Fede, si vos ves que como mercado podemos empezar a aspirar a mangas un poco más viejos, si ya hay una editorial que empezó a publicar algo de Tezuka, ¿cómo ves vos que como lectores podemos aspirar a, bueno, empezar a leer un poco más de Gekiga, del 60, 70, o decís que tal vez tenemos que esperar un poco más? No como idea editorial, sino te hablo como mercado, como nosotros como lectores. No, creo que ya se están publicando series de como las que decís vos. De hecho, a mí en un momento me habría encantado editar a Tezuka acá, pero no se pudo. Fue todo un trámite que quedó en la nada, pero yo estaba muy, muy ilusionado con sacar varias obras de él, no solo Astro Boy o lo más obvio. Y no sabría decirte porque si bien, o sea, vos pensalo así, hoy en día la cantidad y calidad con la que se edita era impensable hace 10 años, ni te digo hace 15 o 20. Pero a su vez, también es cierto que las ventas hoy en día no son lo que fueron en el pico de la pandemia o la pospandemia. Entonces, por ahí, series que tienen todo el pedigrí del mundo, que son como clásicos que sí o sí hay que leer. La verdad es que la demanda real, los compradores reales no terminan siendo lo suficientes como para hacerla rentable, y entonces hay series que terminan estirándose mucho, terminan posponiéndose. Sí, de todos modos, ya llegamos a un punto en el que, insisto, ¿cómo se llama la que saca Omni del boxeador? Gallita no Show. Exacto. Esa, que me parece un manga de puta madre. El hecho de que hoy se esté editando, ya me parece un logro absoluto, por más que no lo esté sacando yo, lo esté sacando la competencia, lo que quieras, que exista eso, me encanta. Que se esté editando una serie como Kingdom, que va como 70 y pico de tomos en Japón y muy probablemente llegue hasta el 100, me parece también otra conquista del público argentino, que hoy en día una serie de 100 tomos que no sea One Piece y que no sea JoJo esté en catálogo, me parece genial. Es cierto que Kingdom por ahí no tiene las ventas que tiene One Piece o que tiene JoJo. Es una serie que quizás... Bueno, pero también se apoyan One Piece y eso en animes muy populares, ¿no? Sí, obvio, también eso lo quieras o no. Bueno, otro tema. Si bien eso es un factor determinante, hoy en día hay muchos mangas que nosotros sacamos antes de que tuvieran anime y fueron un éxito igual. Chainsaw Man es el ejemplo más claro. Dandadan es otro. Y después sí tenés casos raros como Takopi, que era un manga al que le fue el pecado original de Takopi, al que le había ido bastante bien, parecía una serie así cortita, que con el anime es increíble lo que levantaron las ventas. Eso pasa, tenés ambos casos. Tenés casos de mangas que no necesitan anime, mangas que el anime los salva. Algún caso que mangas que el anime los condena también hay, pero no los voy a mencionar. En casos donde el anime llega más tarde y retroactivamente te sirve. Yo creo que es una etapa muy linda para leer manga. Para leer historieta en general, porque también se edita buen cómic yankee, se está editando cómic europeo, que es algo que en Argentina durante muchos años se editaba poco y nada. Hoy en día tenés varias editoriales argentinas sacando cómic europeo muy lindo, y cómic nacional, que eso siempre está. Y también tenés una cantidad. Además, y calidad se está publicando muy bien, ¿no? De 2008, viste, el cómic nacional, y bueno, era más o menos lo que conseguías, y hoy la verdad que hay libros, versión integral, ¿no? De Crónica del Tiempo Medio, qué sé yo.
Sí, cosas raras. exacto, hay tanto un laburo de rescate de trabajos clásicos como cómics actuales, que a mí personalmente me encantaría poder laburar más con todo ese material. Si bien ya he corregido cómics argentinos, la edición de Anita la corregí yo, 4 segundos también, ¿cómo se llama? De Salva Nocturno, El Delirio de Annie. Tengo varios que cómics vuelva a Convergencia, hay posibilidades de Convergencia. Te juro que se lo dije a Leandro una vez y me sacó cagando. Yo le dije que es la que queda por rescatar. De la Ultra es la que queda por rescatar, aunque sea con el 5º capítulo con el que supuestamente iban a cerrar la historia. Claro, cierre, sí. Cuando se... Viste que encima Convergencia tuvo 2 versiones, pero se anunciaron como 3 más que nunca se concretaron. Y Era posta que a mí me encantaría. la Macros, no era la Macros Argentina. Sí, la Menocross terminó siendo. Pero a mí el cómic argentino que sacó Ibrea, que puede que no parezca tanto, pero si vos te pensás, son más de 30 libros que sacó Ibrea de cómic argentino. No es una cifra nada despreciable. Con suerte, a partir del año que viene hay un par de proyectos que se concreten y vuelva algo de eso, pero todavía sí, bueno, están... Eso te iba a preguntar, ¿vos solés ver así esta oleada de lo que se llama manga argentino? Que Bran publicó, ¿no? Automatic Quilombo, me acuerdo. El de la Casa de Brujas, ¿no? Ese estilo... Casa de Brujas, que era spin-off de Reparaciones Finas. Bueno, ahora estamos... ¿Y acaba te gusta de leerlo? ¿Solés leer? Sí, es verdad, el del blog, ¿no? Sí, ahora vamos a eso. A mí me encanta la historieta argentina, tenga pinta de manga, tenga pinta de superhéroes. No soy fanático del manga argentino en el sentido de que para mí el hecho de que se vea más o menos como un manga no quita o no suma ni resta de por sí. Incluso a veces resta. Cuando vos ves que es un pibe calcando Dragon Ball, con todo el amor que le tengo a Dragon Ball, a mí me van a decirle, busca tu estilo, busca tu propia personalidad. Pero yo como fan de la historieta argentina, si hay una historieta argentina con estilo manga bien hecho, voy a ser fan también. Y bueno, de hecho, la que quiero decir ahora, La Isla de los Inmortales, el webcomic de Ibrea que se acaba de finalizar y con suerte podamos editar, recopilar el año que viene, no fue concebido como un cómic estilo manga. El guionista armó su idea, su guión, quería contar una historia con determinado tono, y el dibujante que consiguió, Eru, tiene un estilo manga muy marcado. Yo diría, no solo tiene un estilo manga, sino que tiene mucha onda Disney también. Si vos te fijás las expresiones que usa, es muy, muy película de Disney clásica. Tiene como algo de cartoon, ¿no? Algo de cartoon. Sí, totalmente, muy... es una genialidad lo que hace el flaco ese. El guión también está muy bueno, pero creo que claramente lo que ahí más te absorbe es el dibujo. Y a mí, por ejemplo, no me gustaría tener una línea manga argentino. Al margen de, después podemos discutir si es argentino, si es manga o no. Es tan fácil como decidir qué definición usamos de manga o no, para ver si existen. Yo soy más de la escuela Ibrea, justamente, que dice cómic argentino estilo manga. Yo lo veo más así que como manga argentino. Pero si vos sos dibujante y decís, yo me considero mangaka, yo lo que hago es manga argentino, yo no te voy a salir a decir, no, manga, si no naciste en Japón, no, porque es una estupidez. Mostrame tu DNI, ¿no? Claro, no sé, fíjate, Felipe Smith, un autor argentino, jamaiquino, yankee, que publicó en Japón un manga que llamaba Pipochu. Ese sí es manga porque salió en Japón, pero MBQ, que es otro manga que hizo él para el mercado yankee, no lo es. O incluso autores argentinos como Agustín Graham Nakamura. Él sí hace manga porque tiene ascendencia japonesa y vivió en Japón. Y cuando vuelve acá, lo que hace él ya deja de ser manga. Te das cuenta que es un debate. No es un debate infértil, porque puede dar a charlas muy interesantes, pero sí es un debate interminable.
cierto sentido. Sí, yo opino que, les digo manga argentina, igual creo que es historieta argentina, estilo manga, porque para mí creo que manga tenés que estar un poco dentro de la industria de ellos, pero bueno, da para debate, porque por ejemplo, no sé, Boichi, que es coreano, hace manga dentro de la industria manga, o Kazumes. Vos agarrás cualquier cómic de la Shonen Jump y en los créditos dice Jump Comics. O sea, son los ponjas hablando de cómics. Claro. Perdón, Hideshi Ino, ¿no? Que nació en Manchuria, en China ocupada, bueno, también no me acordaba de eso. Sí. Sí, bueno, Panorama Infernal, el libro es de un poco sus vivencias. Pero bueno, digo, hace manga dentro de la industria del manga, ¿no? Bueno, justamente que te hablé de Hideshi Ino y ese estilo de terror. Sé que, bueno, la biblioteca Junji Ito es excelente lo que hizo. De hecho, el último Best of Junji Ito, que lo tengo, creo, por acá, por ahí arriba, una edición de lujo, ¿no? Sí, de lujo. Y Junji Ito, cuando vino acá a la Argentina, que la Comic Con dijo, mis referentes son Hideshi Ino o Kazumes, ¿les interesa seguir un poco con el terror más retro? Bueno, porque Rezos Macabros, por ejemplo, también me pareció un librazo, ¿no? Ese estilo de terror. Rezos Macabros y el otro, ¿cómo se llama? Maldiciones Imborrables. Maldiciones Imborrables, sí, pero también lo tengo ahí en el sector terror. Ahí tenés un ejemplo de un experimento que se hizo para ver cómo puede funcionar el terror. Si bien Rezos es más moderno que Maldiciones, yo creo que si esas series funcionan, estamos más cerca de que un día salga Hideshi Ino en Argentina. No significa que una cosa equivale a la otra, significa que una cosa deja cierta base que facilita que posiblemente en una de esas, con suerte, o sea, siguen siendo un montón las variables. Sí, sigue siendo mucho, sí, pero igual yo soy de los que opinan de que, mira, si te gusta ese terror, ¿no? Si te gusta Hideshi Ino, y bueno, comprá algo parecido, decile a la editorial, lo mismo que hablamos de el manga retro y qué sé yo, bueno, comprá Shita no Show, comprá Tezuka, ¿no? Y decile a las editoriales que te interesa ese material, porque es la idea, ¿no? De que, bueno, de que ellos sepan también, porque uno en el blog puede poner, ¿no? Lo que quisiera que publiquen tanto, pero creo que el bolsillo también es a veces lo que suele hablar, ¿no? Y de hecho es tal como decís vos, si vos querés tal autor, tal estilo, tal cosa, 100% de esas cosas se definen con el bolsillo. Bueno, a todos sí, nos ha pasado, claro, que una serie que digamos esto la va a romper, eso está buenísimo, y después ves que salen 2 tomos por año. Y claramente no había tantos fans como parecía, o los fans que había no eran tales, o no tenían la plata en el momento. Sí, o son fans, pero del anime y leerlo no le interesa, ¿no? Estos son los peores. No, son los peores cuando piden el manga y lo único que les interesa es tener el tomo 1 de adorno. Sí. Después, vos solo ves anime y te gusta el anime, allá vos te lo perdés, digamos. A mí me pasa al revés, yo soy muy de manga y miro muy poco anime. A lo sumo me pongo a ver algún anime con mi hija o alguna excepción como Dan Da Dan, o cada tanto me engancho con alguna. Pero a mí toda la vida me pasó de cuando veo que como el anime está tanto más extendido, si vos lees el manga, en el 90% de los casos es la misma historia pero mejor narrada. Yo que soy súper fan de Dragon Ball, que debe ser, ahora que estoy corrigiendo la Kansenban, debe ser la 7ª u 8ª vez que estoy leyendo Dragon Ball. Y hay tomos que lo debo haber leído más de 10 veces. Bueno, yo que me considero súper fan de Dragon Ball y de Toriyama en general, el anime nunca lo vi entero. Nunca me vi los 153 de Dragon Ball, más los 291 de Dragon Ball Z, más los 64 de GT. No, yo veía capítulos sueltos, si estaba el de mi primo, que mi primo lo veía, lo miraba con él, si un capítulo me gustaba mucho, lo miraba varias veces, pero yo que me considero súper fan de Dragon Ball, debe haber fácil unos 20 o 50 capítulos que nunca vi. ¿Por qué? Porque ya lo leí en el manga y porque para mí la posta está ahí. Para mí opino igual, de hecho, la fluidez de Toriyama, nada que ver. Uno ama el anime de Dragon Ball porque, bueno, creció con eso, pero, viste, Goku convirtió en ahí. Los colores. Sí,
tardando 10 capítulos en convertirse. Hablamos. Pero sí, a mí el capítulo en el que no pasaba nada me ponía del orto. Los capítulos de Namek, desde que dicen quedan 5 minutos para que Namek explote y pasan, no sé, 6 horas más de dibujito, eso a mí me ponían de muy mal humor. Creo que hoy en día me pondría de peor humor todavía. Bueno, a mí también me empezó a gustar el fútbol de muy chico porque me crecí con ese anime de Capitán Tsubasa. Pero vos lees el manga y para mí es 20 veces mejor. Digo, el anime, y después le decís cómo carajo le veía este anime porque no sé cómo hacía. Porque hoy no se puede ver, ¿no? Y el manga es la fluidez, de vuelta la fluidez, esto de los torneos, cómo pensó en los torneos, que si lo puedes extrapolar a que sería como un antes de los torneos de poder, bueno, todo eso es Capitán Tsubasa, ¿no? Que de hecho bueno, tiene una edición muy linda también. El manga a nivel estético y narrativo no hay con qué darle. Incluso te lo digo como super fan del cómic yankee, el argentino, todo lo europeo, todo lo que te dije. Yo digamos soy un gordo historieta a secas. Me pones una historieta adelante y te la leo desde que arranqué con Mafalda. Pero incluso con mi manera de leer, no te digo indiscriminada, porque tengo algo parecido a un gusto, pero así tan genérica, a los Ponja no hay con qué darle, son los putos mejores narradores, es esa. Te narran y te coso y tienen la fluidez, incluso ya desde cómo arman las viñetas. Tienen un ojo que me parece que el resto del mundo nos quedamos re atrás mirándolos. Es increíble. Por eso está bien, hay gente que obviamente te consume anime y no manga porque es más barato, en el sentido de, salvo que lo lean online. Pasa que a mí también me pasa mucho, que a mí me cuesta horrores leer online, por un lado porque me la paso leyendo, trabajando en la compu, entonces cuando me relajo me gusta sentarme con un libro. Y por otro, quizás da lo mismo si vos ves anime oficial, pirata o en DVD, pero leer un manga, una historieta cualquiera, entre leerla en una pantalla y en papel, es una experiencia distinta. Te involucras otros sentidos, involucras otra manera de leerlo. Igual. De hecho, a mí me pasa, perdón, yo estudio todo PDF, ¿no? Y la facultad, ya la fotocopiadora murió, pero está comprobado, ¿no? Hay estudios de que lo que vos lees en digital en el cerebro permanece mucho menos que lo que vos lees en papel. No se puede explicar, pero bueno, es así, ¿no? Es como que vos lees en papel un texto y te va a quedar mucho más grabado que leyéndolo en digital. Y de hecho me pasa, mirá que leo cantidad de PDFs y posta que a las 2 semanas estoy leyendo otros y me olvidé de lo que había leído 3 clases anterior, ¿no? Es loco, porque también me pasa, incluso con la historieta también pasa ahora, si te lo pones a pensar. Yo hay historietas que tengo de chico que por ahí las vuelo y me transportan absolutamente al momento en el que las leí o me las compré o me las regalaron. Hay historietas que me llevan a lo de mis abuelos, hay historietas que me llevan a lo de mi primo. Y es cierto que eso por ahí con la compu no te pasa. Salvo algunos. Y bueno, hablando, mira, me diste el pie de esto de lo digital. Ibrea en los últimos anuncios se apostó mucho, ¿no? Por el webtoon manga, ¿no? Este manga coreano que se publica a través de la plataforma webtoon y luego no en formato libro. ¿Eso también hay alguna otra corrección? Os digo, si sigue los mismos parámetros de la corrección de Ibrea, solo que se traduce desde el coreano. Déjame pensar, no sé si tiene algo distinto. Sí nos pasó, por ejemplo, que algún manga para adelantar se tradujo directo del webtoon y después la versión en papel tenía cosas cambiadas y hubo que corregirlo. Eso sí pasó, así como a veces pasa viste que también a veces desde que sale un manga en la Shonen Jump a cuando sale el recopilatorio, para el recopilatorio le cambian o corrigen algunas cosas. También pasa algunos autores que no les gusta como publicaron esto de semanal, bueno, lo hago tan rápido, ¿viste? Y para la versión en libro. Creo que Hunter x Hunter es el ejemplo más claro. Togashi lo hace. Incluso, por ejemplo, Araki, hay cosas que en los primeros tankobon de JoJolion. ¿Cómo hago para que se vea bien ahí?
Bueno, este es el JoJo Leon 7, el JoJo Leon 7, por ejemplo. Hay cosas que en las primeras ediciones personajes salían con un nombre y en las ediciones posteriores se los cambió. O sea, no es tan raro. Pero si vos me preguntás lo más distinto de trabajar con los coreanos, creo que es eso, que por ahí... No, te diré algo más. Si vos lees el webtoon, la disposición de las viñetas no es la misma que vos vas a leer cuando está el libro impreso. Viste que ellos leen como si fuera una diapositiva. Sí, deslizás. La viñeta como que no termina, ¿no? Sí. Exacto, el formato página recién lo conciben para el libro. Y creo que en ese sentido están los cambios. A mí me pasa, por ejemplo, yo, si bien nunca fui traductor de japonés, sé lo suficiente de japonés como para corroborar si los nombres están bien escritos, si falta algo, si los globos están cambiados. Yo te miro el japonés y te distingo el katakana, hiragana, varios kanjis. Y sí me pasa que con el coreano no tengo idea, entonces en ese sentido yo en particular no puedo sumar. Pero sí, tenemos gente que sí. No es mi caso. Uh-huh. Y también, bueno, habías mencionado esto de que si una obra le va bien, cómo puede continuar. Y bueno, dijiste que a JoJo, bueno, le fue bastante bien. Que mira, también acá tengo en mis manos, que sé que tuviste mucho que ver con el arte de hacer manga, ¿no? Un librazo. Y lo tengo acá de ejemplo para hablar de las novelas. Si bien esto no es una novela, digo de cómo también pasar de una editorial que edita, publica cómic, historieta, manga, a pasar también a novelas, que si bien tienen que ver obviamente con el manga, porque hay muchas novelas que vienen de ahí. ¿Cómo es esto? Si también tiene alguna corrección diferente. Me habías dicho que lo hacen también en físico, ¿no? No sé si lleva más tiempo también las traducciones. Sí, obviamente, lleva más tiempo, hay que estarle más encima, hay que chequear que cuando cambias un texto, eso no te corra todo un párrafo y tengas que reacomodar. Pero en esencia hacemos lo mismo. Se traduce, se letrea, lo leen mínimo 2 personas cada libro. Y eso a veces si el traductor de las novelas y el del manga no es el mismo, se consulta al del manga por cosas de la novela. ¿Se busca algún traductor más experto al ser mucho más texto? Por lo general, sí, por lo general lo que involucra es más que los correctores estemos más atentos. Pero después no. Sí. Hay diferencias entre hay muchas diferencias, mejor dicho, entre bueno, tienen menos trabajo de diseño, ¿no? Digo, los diseñadores de menos diseño, más de reescritura. Bueno, ahí entra mucho en juego lo que yo te decía del vocabulario. Para traducir una novela, sí o sí necesitas más vocabulario que para traducir un manga. Porque cosas que en el manga te muestran, en la novela te la describen, y no podés usar siempre los mismos 3 sinónimos. Pero es desde nuestra perspectiva, la mía en particular, y creo que la mayoría de los chicos con los que trabajo, chicos, chicas, etcétera, es más desafiante sacar una novela, pero no es no necesariamente ni más divertido, ni más aburrido, ni más... No va por ahí la cosa. No va por lo que querás, sino que sí tenés que tener en cuenta cosas que no tenés en cuenta en los mangas. Y justo, mira, dije este tema de diseño, los diseñadores de Ibrea que hacen un trabajo muy bueno. Si algo que hay que destacar de Ibrea para mí también es el tema de ¿no? Cómo quedan los lomos, ¿no? Cómo queda todo muy, muy lindo también en la biblioteca, que creo que es un poco también encontrar esto del libro objeto, ¿no? De que no solo sea para leer, sino que colecciono, queda lindo, ¿no? En la biblioteca, y bueno, eso influye también en la compra, ¿no? Cuántas veces uno va a la comiquería y dice, che, me gusta la portada, me gusta esto como queda. Y bueno, esto de que si también involucra un trabajo en diseño, en borrar, ¿no? Onomatopeyas, ¿cómo es también ese tema en cuanto a la edición de manga?
Y eso cambió bastante con el correr de los años. Al principio, los primeros mangas que se hacían siempre se traducían todas las zonas. Siempre se traducían y se reescribían, se redibujaban. Era un trabajo inmenso. Que era excepto Clamp, ¿no? Que no dejaba. Que tenían que salir. El primero que no lo permitió fue Inoue. Inoue no. dio no retocar ninguna Ono que no fuera imprescindible. Y sí pasó, por ejemplo, hay cosas que a mí en particular al principio me parecían espantosas, como subtitular las Onos. Cuando se empezó a subtitular las Onos, para mí quedaba re croto. Para mí eso era de fansub, ¿cómo se dice? De scanlation, no era de manga profesional. Hasta que los japoneses dijeron, no, esto no se puede editar, pero sí puede ir subtitulado. Y la verdad que quedó bien. La verdad que eso... Yo de hecho se edita con las zonas subtituladas. Queda muy bien. Por lo general, en el equipo la mayor diferencia entre el equipo de diseño y los de editores / correctores es que nosotros tenemos la última palabra en lo que es textos, diálogos, nombres y eso, y ellos tienen la última palabra en lo que es onos, tipografías, estilos, obviamente tapas y eso. No sé, una de las poquísimas excepciones que se me ocurre a mí es ahora que estamos con la Kanzenban de Seiya, viste que te dije que esas las letrea Cintia, que es súper fan. Yo, por ejemplo, tengo que reescribir a veces un montón de diálogos o tengo que cambiar muchas cosas para la edición Kanzenban, que en la edición vieja la verdad que salieron horribles. Yo creo que la traducción vieja de Sensei es una de las cosas más feas que hay. Es muy hija de su tiempo, pero me acuerdo incluso que se hacía con tanto descuido, tan a las apuradas, que había uno que en vez de cerrar con signo de admiración, cerraba con un 1. Como que tipearon el 1 en vez del signo. Si vos me das una lapicera roja y un tomo viejo de Senseiya, te lo marco, te lo lleno de rojo de la cantidad de errores que tenía. Aquí va con esto. Senseiya es una serie que me encanta corregir, me encanta releer, pero yo ahí la palabra final se la dejo a Cintia. Yo digo, la experta sos vos, la que se sabe de memoria todos los tomos, todas las peleas, todos los personajes sos vos, así que yo le dejo sugerencias, esto reescribámoslo así, esto lo otro, pero a ella le doy la palabra final. Y eso es, te diría, una súper excepción, porque si no, incluso hemos entrado en guerras civiles, diseño contra corrección, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, no, porque no entra, no, porque queda mal. Y normalmente en el 99% de los casos es eso. Nosotros última palabra en lo nuestro y ellos en lo suyo. Suena así como una especie de guerra civil, pero bueno, creo que la guerra civil terminó hace bastante, por suerte. Ok. Y también, bueno, mira, otra pregunta era si a vos como lector te gustaba esto de que haya mangas en los kioscos. Sé que hoy el kiosco está un poco bastante en declive. Creo que vive de colecciones de Salvato, colecciones de auto y qué sé yo. Pero, por ejemplo, en su momento me había parecido muy buena movida el Dragon Ball Color en kioscos, ¿no? Porque esto de apuntar a un público de que estoy yendo a mi laburo y, mirá, Dragon Ball, yo lo vi de chico, ¿no? Obviamente no todos los mangas tienen esa fuerza de Dragon Ball para ser ese exponente en kioscos, pero tal vez un Saint Seiya en kioscos. ¿O cómo ves esa movida? ¿O decís que tal vez ya no? Yo lo veía igual como algo más de publicidad, ¿no? Como un movimiento más de marketing. Yo creo que está... Yo personalmente, yo Fede, no yo Ibrea. Considero que está bueno hacer para cosas específicas, como vos dijiste, el coleccionable. Está bueno, pero sí, veo difícil que se vuelva a la predominancia del kiosco. Yo que soy lector de manga desde los 90, me iba a comiquerías para comprarlo. Yo soy de La Plata, y en La Plata había 3 o 4 comiquerías en los 90. Y por más que las cosas también llegaban en kiosco, aunque sí por ahí te llegaban más atrasadas, yo siempre fui bicho de comiquería. Entonces para mí, si vos querés comprar historietas, el lugar ideal, quizás, bueno, los eventos cuando tenés autores firmando, cosas así. Pero si no, ¿cómo se dice?
De hecho, también trabajé varios años en comiquerías. En los años que yo no estuve en Ivrea, laburé en comiquerías tanto como vendedor como encargado. Y en eventos también. Eventos es como laburar en una comiquería gigante o como una comiquería abierta, por decirlo de una manera. Eso dicho, vos que hablás de los coleccionables de Salvat, yo soy muy fan de los coleccionables de Salvat. Los que salen de Marvel y DC me los compro casi todos. Me encanta la idea de ir al kiosco a 2 cuadras y decirle separámelo y pasar, comprar. Y además los coleccionables de Salvat tienen muy buena relación precio-calidad. Por lo general creo que en ese sentido está buenísimo. Pero sí es cierto que quizás el ecosistema de los kioscos ya no es el lugar ideal para la historieta. Quizás eso ya pasó y con todo el cariño que tengo al kiosquero de acá a la vuelta que me separa los libritos, desconozco qué tanto se sostiene o por cuánto más. De hecho tiene un par de mangas, pero no muchos. Ok, sí, porque creo que bastante. De hecho, si veo, tal vez veo alguno que quedó, viste, antiguo. También yo lo pensaba, como te decía, como una movida de marketing de esa persona. Porque hay un montón de personas que dicen, no sabía que se estaba publicando manga en Argentina. Vos decís, hoy en día 2025 parece raro, pero es así. Y tal vez esto de que, no sé, de que salgas de ver la película de Demon Slayer en el cine, estés esperando el colectivo para volver a tu casa y en el kiosco haya, uy, mira, Kimetsu no Yaiba. Sí, creo que esa es una de nuestras fallas como, no sé si como editorial específicamente nosotros, pero sí en general del mundillo editorial. Sí, hablo del sector, ¿no? Del sector editorial, sí. Exacto, el sector editorial creo que es un pecado nuestro. ¿Cómo puede ser que haya fan de tal anime o de tal cosa que no sepan que se edita en Argentina? Eso es 100% culpa nuestra. Que no sabemos cómo llegar, si con más publicidad, si con más bombos, si con más... Más vos pensás que Ivrea, desde los tiempos de láser, siempre se basó mucho en el boca a boca. Láser arrancó vendiendo una cifra y terminó vendiendo muchísimo más, porque se fue popularizando, Y hoy en día, con el predominio absoluto de las redes y mejor dicho, de las redes sociales y de internet en general, tenemos que encontrarle la vuelta para llegar a más gente. Porque obviamente hay mangas que son bestseller y venden miles de ejemplares, y esos de algún modo encontraron su público. Pero siempre te queda la pregunta, ¿no podríamos hacer que esto le llegue a más gente todavía? ¿Podríamos hacer eso, que todos los que miran anime sean conscientes de que la obra original de donde sale su anime favorito es un manga, y que ese manga está en Argentina, incluso muchas veces desde antes de que se edite, desde antes de que se estrene el anime? Yo ahí tengo más preguntas que respuestas, si te digo la verdad. Bueno, ahora igual en las redes creo que Ivrea está bastante activo, pero sí, más allá de las redes, claro, me refería a esto que decís, a que todos, o todo al mundo que le guste, no sé, esto de la película de Chainsaw Man, de Demon Slayer, que sepan que se está publicando una edición acá, ¿no? Que resulta raro, vos decís, bueno, existe Google, Internet, pero hay un montón de personas que te dicen, che, no sabía que... Empecé el año pasado a comprar porque no sabía que se publicaba... Sí, es cierto, manga, ¿no? Sí. Cierto, incluso yo en la época que trabajaba en comiquerías también había gente que si no la encontraba de casualidad y no entraba y no veía ese manga en particular que le gustaba, no se enteraba. Quizás, no sé, tendríamos que ir a los cines a repartir folletos a la salida. Sí, si bueno, te gustó el anime, probá el manga a los alfajores, digamos. La primera es gratis, la segunda te la cobra. Y consejo por lo general siempre es el mismo. Si te gustó el anime, hay chance de que el manga sea mucho mejor. Hay alta chance de que el manga sea mejor. Creo que son muy pocas las excepciones. Pero obviamente yo no voy a ir a los cines a acosar a la gente a la salida a decirles. Pero si algo más, alguna vuelta más, hay que darle, en eso coincido. Sí. También siempre la pensé tal vez del lado de que, bueno, hoy la radio y la tele quedó antigua también, pero tal vez esto de que hay tantos canales de streaming. Por ejemplo, una persona que habla de cine,
mostrando los tomos de Demon Slayer, ¿no? Agradeciendo la Ibrea y comentando de la ¿de Caro decís? Sí, sí, sí. Y bueno, y eso también está bueno, de que bueno, si él apunta a otra gente, ¿por qué no apoyar, ¿no? Ese tipo de movidas? Creo que puede ser, no sé, tampoco tengo la respuesta de cómo llegar a todo el mundo, pero tal vez es llegar a otro nicho. Tal vez era gente de cine, como decimos que de Caro habla gente de cine y no de fan de anime. Y bueno, mira, me gustó la película. Mira, se está publicando estos libros, ¿no? Hay novelas, hay manga. Coincido con vos, estaría buenísimo hacer eso más seguido y de una manera más fluida. Hay que ver si se puede concretar, pero como idea, sí. Sí. Bueno, no digo solo de Ibrea, ¿no? Por ejemplo, OVNI, no sé, con la película de Superman, yo tampoco sé qué tanto en el cine la gente salía a ver Superman y, mirá, está Superman John Byrne, ¿no? Tal vez todos, digo, pero tal vez desde el sector editorial, de buscar, ¿no? En otras peceras, ¿no? Estos lectores. Me da la sensación de que siempre estamos en esa búsqueda, pero que raramente damos con respuestas concretas. Uh-huh. Y bueno, Fede, tampoco te quiero robar más tiempo, creo que estuvo buena la charla, pero no sé si te quedó ahí algo en el tintero que tal vez te interrumpí y comentar un poco esto de cómo es la edición. Me di cuenta que cuando me preguntaste lo de Dragon Ball, empecé a contestártelo 2 veces y las 2 veces me fui por las ramas y no te dije cuando vos me preguntaste lo de los términos del anime y eso. Hablando específicamente de Dragon Ball, lo que te quería decir es que la primera edición se usaron un montón de términos del anime. Nube voladora, se usó en vez de Quinto Un. A veces a Kame Sennin se quedó como Maestro Roshi. Hay la Red Ribbon quedó como Patrulla Roja. En la primera edición, como excepción, se buscó una traducción más cercana al anime porque era como lo más conocido, lo primero que piensa por ahí el público argentino cuando piensa en Dragon Ball. En la Dragon Ball Color, que fue la segunda, varios de esos términos se volvieron al japonés, y en la Kansenban la idea es utilizar casi todos los términos japoneses. Por ejemplo, la nube voladora, cuando Goku la llama, le dice Quinto Un, ¿no? Que es el nombre original. Pero si Goku habla de la nube, puede decir, tengo que llamar a mi nube voladora, porque no es que somos más papistas que el Papa. Pueden coincidir ambas cosas. La nube se puede llamar Quinto Un y también puede ser que cuando hablan de ella sea la nube voladora. ¿Me explico? Entonces, eso se aplica a muchos mangas. Para mí, todo lo que sea sinónimos y distintas maneras de llamar a técnicas o personajes, siempre que sea coherente, tiene sentido. Y después, eso en el caso de Dragon Ball, que me había quedado pendiente eso. Vos, si querés comparar la traducción de... ¿Vos que tenés las 3 ediciones? Sí, las 3. ¿Sos así enfermito como yo? Bueno, compará las 3 y para mí cada edición que sacamos es superior a la anterior. Fíjate vos si coincidís. Ok, voy a comparar. Sí, igual la primera obviamente se nota que es una traducción más de esa época, ¿no? Igual me acuerdo que creo que la primera tenía ya algunas cositas como Muten Roshi o Kame Sennin, creo que ya se le nombraba. No se le nombraba Maestro Roshi. Un par de veces sí salió como Maestro Roshi, pero digamos era más laxo eso. Uh-huh. Bueno, también nos pasó que, si no me equivoco, la Sensu primero salió como Semilla del Ermitaño y después nos damos cuenta que a veces era mucho quilombo meterlo en los globos, porque estaban hablando de una semilla del ermitaño y era un globito, y ahí, por ejemplo, se cambió a Sensu por la simple explicación de que 5 letras te ocupan mucho menos que 3 palabras. Claro, para que quede en el globo. Eso sí, después siento no sé que... si se deja alguna otra respuesta sin contestar. Lo más probable es que sí. Pero pero también creo que nos fuimos un poco también por las ramas y hablando de otros temas, pero sí siento, no sé si vos coincidís, que tal vez el tema del corrector, no solo sacamos de manga, sino corrector en general, tal vez no se tiene tan en cuenta, que es un paso para mí fundamental, ¿no? Si vos tenés una editorial que esté corregido, como vos decís, 2-3 veces,
que semánticamente, no solo que tenga faltas de ortografía, sino que las frases parezcan bien, porque también, ¿no? Uno que yo leí, no de los 90, porque era más chico y leía más revistas, pero sí en los 2000 coleccionaba esto, ¿no? Mangas o cómics así que también se habían publicado en los 90, y parecía que todos hablaban, viste, como si fueran una máquina, o decís, esta persona no... Está bien, está traducido al español, pero no está hablando como una persona, ¿no? Creo que ahí el ejemplo más infame eran los cómics de Cono Sur de Marvel. Eso no solo no existían las tildes, no existían las comas, no existía nada, sino que parecían traducidos con Google Translate de esa época. Sí, tengo algunos tomitos, viste, de Editorial Beat, la mexicana, y está bien, está en español, pero digo, parecen máquinas hablando. Hola, vengo acá, sí, hola, ¿cómo estás? Y como... encima en vida a veces usaban un letrado mecánico que quedaba espantoso. Letra espantosa, igual, cero onda. Digo, la verdad, para mí es cierto que los correctores, los editores en general y los correctores en particular, somos una parte muy importante del ecosistema editorial. También es lógico que seamos los más... Tiene sentido que seamos los más invisibilizados. A lo sumo... Ya de por sí la gente que se fija quién traduce algo es muy poca. De ahí, si se fijan o si se preguntan quién la corrigió, es mucho menos. A mí me pasa que a veces en redes comparten algún chiste de algún manga, alguna viñeta así, sean los de Ibrea Out of Context o lo que sea, dicen, qué grande el traductor, mirá qué genio lo que puso, jajaja, que cago de risa, incluso denle un aumento a este traductor, lo que sea. Y yo cuando leo digo, ese chiste se me ocurrió a mí. Ese chiste fue 100% mío. Porque el traductor había puesto otra cosa, o porque puso el infame asterisco de este es un chiste intraducible. Pero yo ya con leer eso, yo ya estoy contento. Yo no me voy a poner a contestarle el tweet a flaco. No, discúlpame, pero ese chiste es mío. Discúlpame, pero el traductor ahí había puesto una cagada. Yo sonrío para mí, me tomo el cumplido como propio, y con eso ya estoy contento. No voy a salir a hacer campaña de quiero reconocimiento de los correctores en el mundo y no sé qué. No, me pone contento hacer mi parte y después si alguien sabe que ese chiste se me ocurrió a mí, buenísimo, y si no, que quede ahí en el misterio. Sí, ahora que uno se puede, esto que existe la autopublicación, ¿no? Cuando uno escribe su propia novela, se autopublica porque una editorial no te la publica. También, si no se la llevan a mí me ha pasado, ¿no? De gente conocida, che, publiqué mi propia novela. Y vos, bueno, no le querés decir, pero y esto no tendría que estar corregido, ¿viste? Un editor o alguien, porque hay, ¿viste? Empezó en presente y en el otro párrafo está en pasado, ¿viste? Esas cosas que... O ponerle todas las cosas tipo que sacan Editorial Duncan, que son medio mercenarias y te publican cualquier cosa, y si vos querés que te lo corrijan, te cobran extra, y entonces hay mucha gente que lo saca sin corrector. Sí, hay libros enteros que hay que tirar a la basura porque nadie les pegó una leída. A mí me pasa que hay tengo amigos, comas, ¿no? Ponerle más sinónimos. Porque... A mí me pasó de hay amigos que querían sacar una historieta o algo y yo decía, bueno, pero te la corrijo yo. Sí. O sea, te obligo a que salga corregida por mí, porque si no puede salir un desastre. Y por suerte tengo amigos que se recoparon con esa y muchos de los cómics argentinos que yo corregí fueron por eso también. Sí, tal cual. Así que, bueno, Fede, no sé si te quedó ahí algo en el tintero que quieras decir o comentar. Sin duda me quedaron varias cosas en el tintero, pero me voy a acordar en media hora, así que no te preocupes. Es la maldición de estas cosas. En una semana se suba este episodio, vas a volver a escucharte y... Igual ¿por qué no dije tal cosa? Sí, eso me pasa todo el tiempo. Pero insisto, como seguramente me fui por las ramas o hay cosas que dejamos en el tintero, si después de decir nunca me contestaste esto, escribime y aunque sea te mando un audio aunque sea te mando un audio para parchar esa parte. Y después si querés mi consejo siempre va a ser lean mucho y lean de todo. No se casen con nada ni con nadie, no
por más fanáticos que sean de tal género, de tal medio, no se cierren a eso porque te terminan empobreciendo un montón. Tal cual, eso, así no sé que... si sirve. Sí, yo también digo que si sos fanático de manga, igualmente siempre mi consejo, no es que no dejes de leer manga o comprar manga, sino que, bueno, te abras también a otras cosas, porque también vas a empezar a valorar, o no solo de lectura, sino, mira, te gusta la cultura japonesa, y mírate cine japonés, mírate que, che, este autor tal vez, viste, tiene algo de esta película de cine, ¿no? Bueno, creo que eso enriquece también la experiencia, ¿no? Así que, bueno, Fede, no te quiero robar ahí más tiempo, que sé que de hecho este podcast no consigamos horario, así que bueno, te agradezco que te hayas sumado. Y bueno, no sé si quieres comentar algunas redes o dónde te pueden encontrar, leer, etcétera. Mira, cualquier cosa me encuentran en casi todas las redes como @fedejico, que sería con H y con K. Ahora las tengo privadas porque estoy un poco amargo, por decirlo de una manera, estoy poco sociable, pero si dicen que vienen de tu parte, me dicen y los acepto. Así que... Y después no, sigan a Ibrea en todas las redes, cualquier duda que tengan, pregunten en el blog, pregunten en las redes que les contestamos. Sigan a los autores que les gusta, eso siempre lo voy a recomendar. Sigan a los autores que los ayuda mucho y suma, y siempre van a ver una parte del trabajo que si no desconocen. Y no mucho más. Ok, bueno, y gracias nuevamente, Fede, por haberte sumado a este episodio, entonces. Así que, bueno, nos veremos en un nuevo episodio a través de YouTube en Oriente Express Manga. Y bueno, en cualquier plataforma de podcast también como Oriente Express Manga va a estar subida. Así que, bueno, nos veremos entonces en un próximo episodio.